El sermón de la tarde de hoy. Hagamos lectura de la Lectio Divina en el libro de Isaías, capítulo 52, sus últimos versículos. Es decir, del 13 al 15, y luego en el capítulo 53 del 1 al 12, hasta el fin del capítulo 53. Hagámoslo de manera alternada, hermanos, y unámonos en el último versículo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres de parecerse, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Parece, hermanos, que al profeta Isaías solo faltó decir cómo se llamaba aquel hombre. Ahora, hermanos, entonemos el himno número 113, Un día que el cielo. De la parte de Jesucristo, su pasión y muerte, himno número 113, Un día que el cielo. Yeah.
hermanos, ahora doy lugar a nuestro pastor que trae la palabra del día de hoy. Recibámoslo de bien. Así como estamos, hermanos, buscamos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Hemos leído previamente la promesa, quienes se refieren a Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y vamos a dar lectura a la narración de los acontecimientos que hoy recordamos. Marcos capítulo 15, versículos 21 al 41. Haremos también esta lectura de manera alternada. Dice la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Bendito y soberano Señor, has preservado el testimonio de los acontecimientos de la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo. Ha sido preservada esta historia por el testimonio de aquellos que vieron y escucharon. Y esta historia se repite, Señor, de generación en generación, para que tengamos conocimiento, para que aprendamos, para que tengamos, Señor, este gozo en nuestro corazón de invocarte como Dios, como nuestro Padre, y de rogarte, Señor, que sigas obrando en nosotros para que entendamos cada día más acerca de tu voluntad. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Tomemos, hermanos, nuestros lugares.
En un mundo secularizado como el que vivimos hoy, un mundo en el que cada vez menos se escucha, se lee la palabra de Dios, en el que cada vez más el hombre toma el lugar central y su protagonismo, suele referirse a celebraciones como estas que nos unen hoy, como tradiciones religiosas, como si lo religioso fuera algo mítico. Para el hombre de ciencia, como suele el hombre actual presentarse, como el hombre que piensa, estas narraciones de la Escritura no le revierten importancia, sino las tiene como una mera leyenda que se ha transmitido de generación en generación. Pero lo que tenemos en las Escrituras es verdadero. Aquellos que nos han dejado el testimonio de estos eventos testificaron en un mundo en el cual se oponía a ellos. Y a tal punto que muchos de estos, con su propia vida, sellaron el testimonio que con sus labios anunciaron. Por otra parte, el hombre siempre se ha estado preguntando sobre cosas muy importantes para definir su vida. El hombre se pregunta de dónde venimos. El hombre se pregunta cuál es el propósito de la existencia. También se pregunta sobre el futuro, sobre el destino. Y entre todas esas preguntas, una que ocupa su pensamiento también es: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existe el dolor, la angustia y todos estos males que aquejan la vida nuestra todos los días? Y junto con eso se pregunta: ¿cuál es la solución al sufrimiento humano? Y por supuesto, a esas preguntas cada uno responderá de manera diferente, porque esas preguntas que llamamos preguntas de significado solo se puede responder con respuestas de fe. Son las respuestas a estas preguntas las que van a conformar nuestra cosmovisión, nuestra visión de la realidad y de la vida humana. Así que no son cuestiones de religión, entre comillas, sino son cuestiones centrales que le dan sentido a nuestra existencia. Porque el ser humano no es que se ocupe en algunas cuestiones religiosas, sino que el ser humano, por su propia naturaleza, por creación, es un ser religioso y no puede hacer otra cosa. Jamás dejará de ser religioso, porque en su corazón siempre estará martillando su naturaleza, como dice la Escritura, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y en ese contexto de celebraciones, hermanos, por supuesto que la que recordamos hoy forma parte importante de nuestra cosmovisión. Y tenemos por revelación la respuesta a las preguntas inquietantes. La Escritura responde a todos nosotros por qué existen las cosas. Y nos revela a Dios como el creador de todas las cosas. También nos responde a la pregunta de por qué existen o para qué existen todas las cosas. Dios hizo todo con propósito. También por qué existimos nosotros, los seres humanos, y para qué existimos. Y en la Escritura es muy claro que nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza para ser mayordomos de la creación. Nos dio un oficio, nos dio una vocación. Y ese es el trasfondo que debemos tener presente para entonces entender la obra redentora de nuestro Dios obrada en Cristo Jesús.
Por eso es que también el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que Dios está enojado con nosotros. Dios está enojado con el hombre. Esto no se podría entender a menos que pongamos de fondo precisamente lo que hemos dicho de la creación brevemente. Porque la existencia del hombre está calificada por esa relación ineludible, creador-criatura. Esta es una relación que nunca se puede cambiar. Dios siempre será el creador, Dios siempre será el originador de todas las cosas, y el hombre nunca dejará de ser su criatura, por más que se esfuerce en eso. Adán se dio muy pronto cuenta de que no podía modificar esta relación, porque aunque pretendió buscar ser su propio Dios, ser su propia autoridad, ser su propia ley, pronto se dio cuenta que seguía cara a cara delante de Dios, pero ya no en una relación de comunión, sino en una relación de parte de Él de enemistad. Porque esa relación no se puede borrar. Además, el hombre no era una criatura entre muchas otras. El hombre fue creado como corona de la creación. Sí, Dios hizo muchas cosas, pero el hombre fue distinguido de todas las demás, porque fue el único, como dice la Escritura, que fue creado a la imagen y semejanza de su Creador para ocupar el lugar de señorío sobre todo el resto de la creación. Y es en este lugar de señorío precisamente que debía ser asumido por el hombre con reconocimiento de Dios como el Señor absoluto de todo, y reconociéndose a sí mismo también como criatura, y en el alto honor que le dio el Señor como mayordomo, como siervo de Dios que está llamado a cumplir la voluntad de su Creador y de su Señor. Pero debía asumir este lugar y esta tarea voluntariamente, expresando sometimiento, obediencia, sujeción voluntaria a su Creador. Por ello, el Señor dio un mandato probatorio que fue puesto para ordenar al hombre, y lo fue dicho en estos términos: no comerás, señalando al árbol que estaba en el centro del huerto. Le fue ordenado no comer de ese fruto, pues la consecuencia, también se le advirtió, de no acatar ese mandamiento resultaría en su muerte. Pero como ya es conocido, el hombre no supo guardar su integridad, sucumbió a la tentación de Satanás y se rebeló contra la suprema autoridad del Creador. Eso no podría pasar desapercibido, evidentemente, porque no era algo pequeño. Esa fue una gran equivocación, porque la criatura jamás podrá independizarse de su Creador. Es imposible para la criatura la autonomía, porque siempre su existencia estará calificada por la relación con su Creador. Como hemos dicho, Adán se dio muy pronto cuenta de esto. Pero al darse cuenta, también encontró que Dios no estaba más ya a su favor, sino que Dios estaba en oposición ahora a él a causa de su rebeldía. Pero que Dios estuviera enojado ahora con él no es porque se generó un cambio en Dios. Nosotros solemos también decir en muchas ocasiones: ¿y ahora por qué Dios está enojado conmigo? Como si quisiéramos señalar que ha habido un cambio en Dios, cuando el cambio que no se dio en Dios, sí se dio en nosotros, porque fuimos nosotros los que nos rebelamos contra Él en nuestro corazón. Nosotros fuimos los que no quisimos acatar su ley. Nosotros fuimos los que nos alejamos de Él. Nosotros fuimos los que menospreciamos a Dios, menospreciando su palabra. Fuimos nosotros los que pecamos y nosotros los que trajimos sobre nosotros mismos la ira de Dios. En otras palabras, nosotros provocamos a Dios
y su ira. Y como resultado de eso, la muerte. Desde entonces, dice Pablo en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es en este punto, hermanos, en esa enemistad en que Dios se muestra para con nosotros benévolo, misericordioso, porque ya también a nuestros primeros padres Él anuncia una promesa sorprendente. Porque ¿qué estaría esperando Adán sabiendo la consecuencia de la desobediencia? Cuando nos sabemos culpables de algo, lo único que estamos esperando es en qué momento el castigo se nos aplica. Pero esperando quizá ese castigo que Dios había anunciado, Dios sorprendentemente da una promesa, y la promesa de un Salvador. Así, Dios proveyó para nosotros un sustituto, alguien que en lugar de nosotros, miren, el Señor no canceló su ley, no canceló su mandato, tampoco la advertencia. Pero el Señor se suplió y nos suplió a nosotros de un sustituto, alguien en quien todo el castigo merecido por nosotros se aplicaría, alguien en que todo lo que la ley exigía se aplicaría. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros sufrió, que por nosotros padeció la ira de Dios para reconciliarnos con nuestro Creador. Y el momento más evidente de la ira de Dios se manifestó en la cruz. Ahí donde escuchamos a nuestro Señor pronunciar esas 7 palabras que recordamos el día de hoy, que son 7 frases de nuestro Señor dichas desde la cruz en los momentos más álgidos de su ministerio. Ahí en la cruz, como tenemos, hermanos, en nuestro boletín, en un recuento, porque no están todas reunidas en un solo pasaje, encontramos estas palabras. Lucas, capítulo 23 y versículo 34, nos registra que nuestro Señor, mirando a la multitud que se arremolinó para presenciar su sacrificio, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Posteriormente, el mismo evangelista también nos registra que el Señor dice: de cierto te digo, aquel que estaba crucificado junto a él, que pedía también misericordia, que hoy, ese mismo día estaría, dice el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Mas mirando también a María, a quien Dios había dado ese privilegio de ser el instrumento para traer a su Hijo en semejanza de nosotros, ahí, dirigiéndose a ella y dirigiéndose a Juan, al apóstol amado, dijo a ella: mujer, he ahí tu hijo, y dijo a él: he ahí tu madre, asegurando el cuidado de aquella mujer a quien Dios había dado esta vocación. Pero estando en sus momentos más de mayor dolor, de mayor sufrimiento, el evangelista Marcos, y como hemos leído, registra las palabras de nuestro Señor: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, porque estas palabras fueron dichas en arameo, y para que entendamos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acercándose a los momentos culminantes, también nuestro Señor, nos es dicho por Juan, que nuestro Señor dijo: tengo sed.
Y en el punto culminante de su obra, también el evangelista Juan nos dice las palabras de nuestro Señor que dan el sello sobre su obra: consumado es. Y finalmente, sabiendo nuestro Señor que todo estaba terminado, que la misión había sido cumplida, finalmente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas palabras, las últimas palabras de nuestro Señor, nos revelan precisamente todo esto, que nuestro Señor Jesucristo recibió en sí mismo toda la ira de Dios y lo hizo por nosotros. En el Credo de los Apóstoles encontramos la frase que da título a este sermón: descendió a los infiernos. Esta frase no la vamos a encontrar como tal en ninguna parte de las Escrituras. No la encontramos en ninguno de los evangelistas. Tampoco es una frase que esté ya en uso en los primeros años de la iglesia cristiana. No es una frase que encontremos en los padres de la iglesia, que después de los apóstoles tomaron la dirección de la iglesia cristiana. Paulatinamente comenzó a ser usada y después incluida como parte de nuestro credo, que cada domingo repetimos como una confesión, un resumen de nuestra confesión. Y debido precisamente a que ni está en las Escrituras, ni tampoco es una frase que encontremos tempranamente en la iglesia cristiana, algunos han sugerido, han pedido que la frase sea quitada de nuestra confesión. Pero ¿por qué no hacerlo? Porque esta frase expresa con toda cabalidad los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Esta frase hace alusión al sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo, a causa de nuestros pecados, porque los que han provocado todo esto, hermanos, hemos sido nosotros. Por eso no podemos ser espectadores de los eventos de la cruz. No podemos estar ahí solamente presenciando, sino que debemos estar ahí sabiendo que nosotros, que nuestros pecados, que nuestra desobediencia es la que ha provocado que estas cosas sucedan, y que el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padece es por nosotros. Que al ver a nuestro Señor Jesucristo sufrir en la cruz, cada uno debería verse a sí mismo, porque la paga por sus pecados, la paga por tus pecados, mi paga por mis pecados, debería ser ese sufrimiento, no el Señor Jesucristo. Pero la misericordia del Señor se muestra ahí, que a quien no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en primer lugar, hermanos, porque si no fuera por el Señor, usted y yo estamos bajo maldición. La muerte no es parte de la creación. La muerte testifica de la rebelión del hombre, porque no fue el plan de Dios que las cosas, y particularmente el hombre, pereciera. La muerte fue la sentencia anunciada a la desobediencia del hombre. El Señor le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte es entonces el resultado de nuestra rebeldía, el resultado de nuestra desobediencia. Porque claramente Dios advirtió: Adán comió y Eva comieron de ese árbol no en ignorancia, no se les chispoteó, no fue casualidad. Comieron
con todo conocimiento de lo que estaban haciendo. Tan es así que Eva le dijo a la serpiente, Dios ha dicho. Es decir, Eva tenía presente la palabra de Dios y por lo tanto Adán también. Entonces quebrantaron el mandamiento de Dios no en ignorancia, sabían lo que estaban haciendo, pero su corazón aceptó las palabras de la serpiente y en eso se rebelaron contra Dios. Así que desde ese momento estuvieron bajo maldición de la ley, porque la ley exige la muerte del pecador. Así podemos verlo, por ejemplo, posteriormente cuando Dios está por medio de Moisés dirigiendo a su pueblo en camino a Canaán. En un momento, Dios ordena a Moisés que reúna a su pueblo y lo reúne en un valle que se encuentra entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Ahí en ese lugar el pueblo está reunido y Moisés pronuncia la ley de Dios a ese pueblo. Porque esa ley es precisamente el vínculo entre Dios y nosotros, lo mismo que entre Adán y Eva. Porque la relación del hombre con Dios no es caprichosa, tiene una norma y esa norma es la ley de Dios. Ahí en el monte, entre el monte Gerizim y el monte Ebal, Dios repite esa ley a su pueblo. Y le dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Ese es un llamado a decidir una vez que han escuchado la ley de Dios. Pues Adán y Eva estaban en esa misma situación. Ellos escucharon la ley de Dios. Y después el Señor los llamó a dar una respuesta. Lo mismo que nosotros. Al escuchar la palabra de Dios somos llamados a dar una respuesta. Porque el Señor, por medio de su palabra, está poniendo delante de nosotros la bendición o la maldición. Ya sabemos la elección de Adán y de Eva. La maldición es una declaración jurídica porque está en relación a la ley. Si quebrantamos la ley de Dios, nos hacemos culpables de ella. Y es necesario entonces que en justicia la ley sea satisfecha. ¿Y qué exige la ley? La ley exige la muerte del pecador. Y así, la ley de Dios que nos era para vida, que nos orientaba a ver al Creador, a someternos a su voluntad, a vivir haciendo caso a su palabra, se volvió para nosotros maldición porque la quebrantamos. Y su exigencia sobre todos nosotros es que el pecador muera. Por eso, y mostrando su misericordia, podemos mirar cómo el Señor envió a su Hijo para tomar nuestro lugar, para que en nuestro lugar se presentara delante del juicio de Dios y entonces cayera sobre él, como suele decirse, todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley significaba la muerte de cruz, la muerte maldita, la muerte que sufrían los malhechores más terribles, porque así dice la ley, y podemos leer Gálatas 3:13, que el apóstol Pablo precisamente nos lleva a eso, recordándonos en estas palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, es decir, nuestro Señor Jesucristo, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, una referencia al Antiguo Testamento: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, por nosotros, en nuestro lugar, se presentó para recibir todo el castigo que nosotros merecíamos. Allí está el amor de Dios.
Ahí está el amor de nuestro Señor Jesucristo, que se presentó por nosotros. Por eso cuando uno entona el himno Maravillosa Gracia y añade Sublime Gracia a este precioso himno también, que aún pecador salvó. Uno no puede cantar esos himnos solo como por saberlos de memoria, solo por mera tradición. Uno los canta lleno del gozo y de la alegría de que toda la obra que el Señor hizo, lo hizo por nosotros. Esto entonces significaría, en segundo lugar, transitar para nuestro Señor el camino de la cruz. Descendió a los infiernos, dice nuestra declaración de fe. Y estas palabras, como lo hemos mencionado, explican ya el tipo de sufrimiento que experimentó nuestro Señor, para que tengamos por cierto lo bienaventurados que somos. El castigo más duro era la muerte en la cruz. Se aplicaba esta muerte no a cualquier delincuente, sino a los peores. Esta muerte en la cruz era una muerte agónica. El pasaje que leímos de Marcos nos va refiriendo en un recuento de cada 3 horas. ¿Qué sucedió a la hora tercera? A la hora sexta y llegamos a la hora novena. La muerte de cruz era una muerte agónica. La persona colgada en la cruz moría poco a poco y lleno de sufrimientos, lleno de dolores indecibles. Quizá no podamos imaginar, hermanos, ¿se podrá comparar con un dolor de muelas? ¿Se podrá comparar con un dolor de la vesícula? ¿Con los dolores de parto? Quizá no podemos dimensionar ese dolor, porque no es solamente un dolor físico, es un dolor de todo el ser. Porque el Señor no solamente sufrió el dolor corporal, que por sí mismo, imagínense, hermanos, los azotes recibidos. Imaginemos solamente el haber cargado la cruz. Él tuvo que cargar, lo hicieron cargar su propia cruz, llevar la corona de espinas, recibir la burla de todos los que le rodeaban y la mirada a lo lejos de aquellos que se decían sus discípulos, pero que no se atrevían a acercarse a su Señor. El mismo Pedro que dijo: Señor, si tú tienes que morir, yo muero contigo. Llegado el momento, negó a su Señor. Nuestro Señor, dice Marcos 14:34, expresa estas palabras estando en el huerto de Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Nuestro Señor experimentó no solo el dolor físico de los azotes, no solo el dolor físico de llevar en su cabeza, en su frente, una corona de espinas. Nuestro Señor no sufrió solamente el dolor que implicaban los clavos en sus pies, los clavos en sus manos. El Señor sufrió en su angustia el abandono. El abandono, primero, de toda aquella gente que le rodeaba. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, no eran 10 los que estaban ahí.
No eran 20 personas las que estaban ahí, eran miles. Miles comieron, se saciaron. ¿Dónde estaban ahora? El Señor estaba angustiado hasta la muerte, enfrentando el juicio de Dios en la soledad. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaba el círculo cercano a nuestro Señor? Sufrió, como lo anticipó, la negación de Pedro. Y los otros huyeron. Se dice que fue Marcos, porque es el único que lo dice, de aquel discípulo que huyó desnudo. Miren la urgencia de salir de ahí cuando vinieron por su Señor. Y finalmente, nuestro Señor experimentó el abandono de su Padre mismo, el abandono de Dios. En ese clamor que escuchamos y que sí, uno lo puede leer, pero las palabras expresan el sufrimiento de nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso no la expresión descendió a los infiernos engloba y describe el sufrimiento que nuestro Señor padeció? Porque a juicio nuestro, hermanos, que vivimos y vemos cada día en las noticias de delitos, de la delincuencia, ¿qué castigo? Seguro que cuando usted ve que hay un asalto, que hay un homicidio, seguro que usted tiene alguna opinión sobre qué se debe hacer con aquella persona que cometió tal delito. Les pregunto, ¿qué castigo merece alguien que ha cometido un delito gravísimo? David, de quien hemos leído su confesión en el Salmo 51, cuando Natán le dijo, mira, no le dijo es una historia, pero le contó, le dijo, mira, había un hombre que tiene muchas ovejas, que recibió una visita, pero no quiso sacrificar de sus ovejas para recibir a su visitante. Más bien, tenía un vecino que solo tenía una ovejita, y esa ovejita la tomó para sacrificarla y dársela a su pueblo. Encendido el rey David de que alguien fuera capaz de hacer eso, se levantó enojado y dijo, ¿quién es el que hizo eso? Para castigarlo. Yo creo que se puso pálido en el momento que Natán le dijo, ese, el que cometió esa injusticia, eres tú. ¿Qué opinión tenemos ante un delincuente que ha cometido los más grandes delitos? Seguro que decimos, aplíquese todo el peso de la ley. Entonces, ¿qué castigo merece el que ha pecado contra Dios? El que se ha rebelado contra su Hacedor, el que ha quebrantado la ley de Dios. Bueno, todo el peso de la ley. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo padeció la muerte con la que Dios suele castigar a los perversos en su justa cólera, en su justa ira. Nuestro Señor salió por fiador de nosotros. Nuestro Señor salió en nuestro lugar y se sometió como si fuera un delincuente a sufrir todas las penas y el castigo que los malhechores habían de padecer. Mire nada más entre quienes está nuestro Señor, porque así lo contaron, entre malhechores. A ambos lados del Señor, dice la Escritura, están dos delincuentes que sí merecen el castigo que están padeciendo, como dice uno de ellos. Pues ahí está nuestro Señor, el que no cometió pecados, pero que por nosotros fue hecho pecado,
el que no pecó, pero es contado con los pecadores. Y ahí está, padeciendo el juicio de Dios, la ira de Dios. Cristo está en la cruz, en nuestro lugar, sufriendo los dolores de nuestra maldición. Experimentó los dolores y angustias, como hemos mencionado en esa oración en Getsemaní mismo. La descripción de los evangelios también es muy gráfica. ¿Qué tanto angustia y sufrimiento el Señor padeció en esos momentos previos, sabiendo a dónde va? Si cuando a uno le dicen, hermanos, que ya tiene una cirugía programada y faltan 2 días para eso. Sí, yo no he visto a alguien que va ahí marchando contento, diciendo, voy a una cirugía. No sabemos el resultado. Depende de lo delicado de la cirugía seguramente. Nuestro Señor en Getsemaní sabe lo que se avecina. Son momentos angustiantes los que se avecinan. Y el Señor no huye de esos momentos. Previamente, estando en la cena con los discípulos, también dijo, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Comenzaron a preguntarse, maestro, ¿seré yo? Y dirigiéndose a Judas le dice, lo que vas a hacer, hazlo. Sale Judas de aquel lugar. Pero el Señor no se esconde, el Señor no rehuye, el Señor va al encuentro de sus captores, el Señor se va a entregar a sus captores, sabiendo lo que se avecina, pero también sabiendo que es el único camino para reconciliarnos con Dios. Ahí, ni siquiera en los momentos de oración pudieron acompañarle sus discípulos. Para orar en la soledad con su Padre, el Señor dijo a sus discípulos, espérenme aquí, oren conmigo. Después de orar, cuando el Señor regresó, sí, encontró a sus 2 discípulos bien piadosos, fervientes en oración, tan concentrados que los tuvo que mover para decirles ya. Los encontró dormidos. Ni aún en esos momentos sus discípulos han acompañado a su Maestro. Ahí, en esas horas angustiosas en las que las Escrituras nos describen que el Señor de su frente caían. ¿Quién ya leyó ese pasaje? Tal era su angustia, tal era su sufrimiento. Todavía no venían los latigazos, todavía no recibía las burlas, todavía no está en la cruz, pero nuestro Señor está enfrentando el sufrimiento, el dolor, la angustia que usted y yo deberíamos padecer. Porque ¿quiénes merecen el abandono de Dios? Nosotros que le abandonamos, nosotros que le dimos la espalda a Dios. Y nosotros debemos aprender de nuestro Señor, que en esos momentos angustiantes no dio marcha atrás, sino enfrentó el dolor y la angustia por nosotros. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor? Si el Señor mismo también dijo de nosotros, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Nosotros queremos ser cristianos en un lecho de rosas. Nosotros queremos ser cristianos, discípulos del Señor, y que todo nos vaya bien. No queremos enfrentar los desafíos y los resultados, las consecuencias de ser fiel a Cristo, de ser fiel al Señor. Porque ¿a qué se refería el Señor Jesús diciendo, el que quiera venir en pos de mí, también tome su cruz y sígame? O en otras palabras también dijo, niéguese a sí mismo. El Señor nos enseñó. El Señor, estando en Getsemaní, se negó a sí mismo. Porque ¿cuáles fueron las palabras al Padre? Manifestando a su angustia, dijo, Señor, si esta copa puede pasar, que pase. Si lo podemos evitar, Señor, evitémoslo. Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Ahí el Señor se negó a sí mismo. No se haga lo que yo, sino lo que tú. Y se entregó por completo al juicio de Dios. Hoy en día nosotros queremos que Dios sea para nosotros. Seguimos a Cristo, pero como lo dijimos hace unos dos sermones, pero para nuestro bien, egoístamente. Ese es el evangelio de la prosperidad que ha falseado el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio te llama a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Pero estos modernos predicadores lo que ponen es el interés del hombre por el interés sobre el interés de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús nos enseña el camino de la autonegación, de someternos a la voluntad del Padre. Así como Él nos enseña, contemplamos al Señor en la cruz y los culpables somos nosotros. Nuestro Señor está en la cruz y los que han pecado somos nosotros. El Señor está padeciendo la ira de Dios y los que provocamos esa ira somos nosotros. Por nosotros el Señor está ahí, padeciendo los dolores más terribles, no solo físicos, sino en su propia alma, experimentando la angustia del abandono del Padre mismo, que para que fuera más evidente, en ese mismo momento se ocultó el sol. Fue abandonado nuestro Señor, como hemos mencionado, por la gente que le seguía. Fue abandonado por sus propios discípulos y finalmente fue abandonado por el Padre mismo y aquellas palabras con las que gimió diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aún en ese sufrimiento y en ese dolor, miremos sus palabras. Dios mío, todavía se aferra, no reniega, no reclama, se somete a la voluntad de su Señor. ¿Cuántos hay de aquellos que, como dice la Escritura, pusieron su mano en el arado y habiéndolo puesto, dieron marcha atrás? Porque como aquellos que son descritos por la semilla que cayó entre espinos o entre pedregales, viendo el costo de seguir a Cristo, dijeron, esto no es para mí, y volvieron atrás. Seguir a Cristo es seguir el ejemplo de nuestro Señor, porque el reino de Dios lo merece, porque requiere nuestra obediencia, y sujetar nuestra obediencia a la voluntad de Dios, también diciendo, Padre, no se haga lo que yo, sino lo que tú. Porque ahí mismo está nuestro bien, en tercer lugar. Y la pregunta 44 del Catecismo de Heidelberg así nos lo recuerda. Pregunta, ¿por qué se añade, cuando está exponiendo el credo de los apóstoles, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Y responde, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo.
de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido con toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Esta frase nos indica, en primer lugar, cuán grandes fueron las angustias de nuestro Señor en la cruz. Cuán grandes fueron los dolores, cuán grande fue el sufrimiento del Señor para librarnos de nuestros pecados. Y en segundo lugar, son dadas para nuestra consolación. Porque como dice nuestro catecismo, estas palabras nos enseñan que el Señor sufrió todas esas angustias, todos esos dolores por nosotros, para que nosotros no tengamos que transitar ese camino, para que nosotros no tengamos que experimentar todas esas angustias, todos esos dolores, todos esos sufrimientos. Lo hizo por nosotros, lo hizo en nuestro lugar y lo hizo para nosotros, para librarnos a nosotros. Pero también en ese contexto entendemos nuestros sufrimientos actuales, porque como lo hemos referido, nuestro Señor mismo también dice: ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Seguir a Cristo, seguir en fidelidad a nuestro Señor, también nos pone en oposición al mundo. Por eso el mundo no nos quiere, por eso el mundo no quiere a la iglesia que enarbola principios absolutos del reino de Dios. Si seguimos a Cristo y lo seguimos en integridad, tendrá un costo también para nosotros. ¿Seguiremos a Cristo? La palabra del Señor nos consuela y nos fortalece. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 5 y los versículos 7 al 10, nos lo dicen estas palabras: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ofrecido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros no estamos en la soledad, y nosotros enfrentamos las batallas de nuestra fe no en la soledad, porque nosotros tenemos aquel que sufrió por nosotros, aquel que, como dice el texto, fue perfeccionado. Él, como también lo confesamos en el credo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué hace ahí? Porque no ha terminado su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo está ahí a la diestra del Padre, abogando por nosotros, pidiendo por nosotros, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Cuándo te has visto, hermano, angustiado, triste, sufriendo por causa de tu fe? ¿Piensas que estás solo? ¿Piensas que esas batallas que estás enfrentando es en la soledad? Jamás. Porque aquel que padeció en tu lugar, aquel que padeció la ira de Dios, aquel que fue crucificado en la cruz, aquel que padeció los tormentos del infierno, Él pagó ya por ti. Él te ha librado, como dice nuestro catecismo, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Así lo prometió, así nos lo recuerda Mateo al final del Evangelio, porque antes de ascender al Padre le dijo a sus discípulos: y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Descendió a los infiernos, sigue siendo la frase con la cual confesamos nuestra fe.
señalando a nuestro Señor Jesucristo, recordándolo pendiente de la cruz por nosotros, teniendo en cuenta todo el dolor que nuestros pecados le causaron, todo el sufrimiento que nuestra rebeldía provocó, pero estuvo allí en nuestro lugar para comprarnos la salvación, para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos entre nosotros también. Seguiremos afirmando esta frase, seguiremos declarando en nuestro credo esta expresión, porque nos recuerda también lo bienaventurados que somos, que nos ha librado el Señor y que nos ha vuelto a la comunión con nuestro Creador. Pero también nos consuela sabiendo que en las batallas que como hijos de Dios enfrentamos todos los días, que las luchas que enfrentamos por nuestra fe, en ello no estamos solos. El Señor está con nosotros y el Señor sabe de esos padecimientos porque los llevó en carne propia. ¿Cómo no tendrá el Señor compasión de nosotros? También la Escritura nos dice que el Señor no nos prueba más allá de nuestra capacidad y que con la tentación nos da juntamente la salida. Luego entonces, hermanos, ¿cómo hemos de responder a nuestro Señor que hizo tal cosa, que envió a su Hijo por nosotros, que lo entregó al juicio, que derramó sobre él su ira? Pero cuán maravillosas las palabras de nuestro Señor en la cruz: consumado es. Dos sencillas palabras, y en griego una sencilla palabra, pero con un gran significado. Consumado es. La obra está terminada, la redención está cumplida, la reconciliación es un hecho, la justificación del pecador se ha logrado. El Señor logró su objetivo. Por eso desde la cruz se escuchó decir tetelestai, consumado es. Y aún con el sufrimiento y el dolor, sus últimas palabras también fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas mismas palabras, llegado el momento, podemos descansar en el Señor también, porque somos del Señor y estamos en sus manos siempre. Bendito sea el Señor, que ha tenido misericordia de nosotros y en nuestro lugar padeció el sufrimiento que merecíamos cada uno de nosotros. Oremos al Señor en gratitud. Bendito y soberano Señor, estimadas son a nosotros las palabras de la cruz, no menos, Señor, que todas las palabras que salen de tu boca y que son para nosotros. Pero estas, dichas en la culminación de la obra de nuestra redención, no son estimadas, Señor, porque son dichas en el contexto del sufrimiento atroz merecido por nosotros los pecadores. Porque aún en ese sufrimiento, nuestro Señor no se miró a sí mismo, ni buscó su propio provecho. Aún en ese momento se entregó, se abandonó en una entrega maravillosa de amor por los suyos, en obediencia a tu mandato, Señor.
Por eso nosotros hoy nos acercamos. Hoy podemos acercarnos, y nosotros que éramos enemigos, hoy podemos decirte, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy podemos llamarnos tus hijos. Hoy podemos llamarnos tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Y ahora, Señor, permítenos y danos también, Señor, de tu fortaleza, para que eso que decimos con nuestros labios lo expresemos con nuestros hechos. Que somos tuyos, nuestras obras lo digan. Que te pertenecemos, nuestros hechos hablen. Que somos tus hijos, que te tenemos por Padre, nuestras obras así lo digan también. Sé con nosotros, Padre, y muchas gracias por una salvación tan grande. Gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Hermanos, en respuesta a la palabra predicada, tenemos el himno número 103 del Calvario en la cumbre. De la parte de Jesucristo, su pasión y muerte, himno 103 del Calvario en la cumbre.